Me echo la nostalgia. Y ahora le damos la bienvenida a nuestros amigos y compañeros del equipo de economíapolítica.uy. Sí, estamos en comunicación con Gabriela Cultelli y Héctor Tajam. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Héctor? Andrés Correa los saluda. Saludos, Andrés, saludos a la audiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Ahí está, acá, bueno, con frío, sí, una jornada nublada en la ciudad de Buenos Aires. Intuyo que acá fue con más sol. Ah, ¿sí? Ah, bueno, bien. Sí, bien. mejoró. Ahí está, bueno, bien. Bueno, la idea en este caso de compartir esta tarde, esta fracción de tarde con ustedes, sería ahí que nos comenten un poco en base a que, bueno, de alguna manera está en el Parlamento y charlamos durante todos estos tiempos de la economía política en Uruguay, de la gestión, finalizando ya en parte la gestión que lidera el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Con qué se encontraría, con qué dificultades se encontraría un nuevo gobierno al asumir el próximo 1 de marzo? ¿Cuáles intuyen ustedes, o sea, que pueden ser las dificultades en un eventual gobierno, de cambio de gobierno a partir del 1 de marzo del 2025, a través de lo que vivimos de política económica en estos 5 años? Bien. Tienen 10 segundos para contestar. No me dan. Evidentemente que la problemática, la contestación a esa pregunta implica problemáticas diversas y en la cual hasta podríamos decir que en casi todos los ámbitos el gobierno que asuma en el 2025 va a tener un desafío importante, así sea en el tema productivo y distribución, en la situación fiscal, el sector externo, inflación y empleo, etcétera. Es decir, hay en todos los ámbitos realmente digamos, la óptica liberal que encarnó este gobierno, que la verdad que tenía más, yo creo que los objetivos que tenían eran mucho más grandes de los que al final se plantearon, porque vieron que no era tan sencillo decir cambiamos todo lo que se había hecho en 15 años de gobierno Frente Amplio. Y en realidad el liberalismo, estuvo un poco pausado por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que sí se desbocó fue el tema de la corrupción, eso sí, totalmente, ¿no? Pero Perdón. Es un tema económico también, porque por ejemplo en México, AMLO, que dijo, voy a financiar muchísimas actividades con lo que ahorro de corrupción, y fue muy grande. Claro, estamos hablando de afectaciones a recursos mucho más grandes de lo que se puede decir en Uruguay. No, solamente una cosita, que en términos de la corrupción tan exagerada y pocas veces vista acá en el Uruguay, o por lo menos pocas veces conocida, a uno se le puede presentar la pregunta, no es que diga así va a ser, pero ¿cómo está realmente a la interna cada subsistema, cada inciso, cada ministerio? Ajá. Eso es lo que, no sé, da la impresión de cajita de sorpresa, ¿no? Vamos a ver. Sí. Pero en términos generales se pueden decir 3 o 4 cosas, y ya te dejo. Bueno, entonces, abordando algunos temas. Por ejemplo, si empezamos por lo productivo, Gabriela,
Obviamente que en lo productivo, si bien se recuperó y en alguna medida se está superando el nivel de 2019, o sea, el prepandemia, la verdad es que desde hace un año y medio prácticamente la actividad económica del país está estancada y la proyección hacia adelante no es no es buena, que digamos, ¿no? En realidad es fruto de que no se ha investigado, no se ha innovado, no hay un contacto con lo que está sucediendo en el resto del mundo. No se sumaron nuevos mercados. En diputados, la otra vez el diputado de Cerro Largo decía, pero ni nuevos mercados ni se bajaron los aranceles que tanto habían prometido, los aranceles de los otros países, ¿no?, para exportar. No hubo ninguna novedad en ese sentido. La demanda interna como elemento dinamizador apenas apareció ahora. ¿Por qué apareció ahora? Bueno, porque el acuerdo salarial que se había realizado antes, cuando todo se fue hacia abajo, incluía una recuperación a fines del periodo, ¿no? Ahora en el año 2020. O sea que a partir de en diciembre 23, enero 24, recién podríamos decir una mayoría de los trabajadores recuperó el salario que tenía 4 años atrás. Entonces, indudablemente ahí tenemos una dinámica muy pobre de la demanda interna. Con todo, la confluencia del estancamiento con este aumento de salarial, los salarios nunca se recuperan. Sí, no. Porque lo que se perdió está. Se llegó, no es que se recuperen lo que se perdió, se recuperó un nivel de prepandemia. Claro. Sí. Si no hubiera sucedido eso, bueno, estaríamos en resultados negativos. Se perdió competitividad también con el resto del mundo, porque sobre todo la cambiaria, ¿no?, de la que tanto se habla, porque, bueno, ahí el Banco Central va por un carril, el Ministerio de Economía va por otro, y el Banco Central definió y dice, acá lo que nosotros estamos para hacer es bajar la inflación. ¿Cuál fue el instrumento que eligió? La tasa de interés, lo cual afectó, lo hicieron en realidad lo hicieron a través del tipo cambio, ¿no? La tasa de interés tiene una influencia directa sobre el tipo cambio, la gente cambia los dólares para obtener más ganancias en pesos. Y ahí el dólar se fue a pique y se revaluó la moneda, y bueno, lo que sabemos es que ahí se encareció más el país todavía, se perdió mayor competitividad, y sin duda eso va a ser un elemento que va a haber que reconstruir. El gobierno que entre en el 2025 va a tener que reconstruir eso. El Frente Amplio llevaba, es decir, en el año 2008 hubo un cambio en la carta orgánica del Banco Central, en el cual yo me acuerdo de la propuesta de Astori y su equipo, de establecer una especie de ámbito de conciliación macroeconómica entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Coordinación, se llamaba así. Sí. Coordinación macroeconómica. Sí. Y ahí el Banco Central con el Ministerio de Economía laudaban sobre la política económica en general. Si no había acuerdo, el que definía era el Ministerio de Economía. Bueno, acá no ha pasado nada, ese ámbito no ha funcionado. Creo que es una de las cosas que tendría que volver a funcionar. No ha funcionado, y el que lauda es el Banco Central, con su visión monetarista del tema centralista, de la inflación, ¿no? Entonces, es una cuestión que va a haber que recuperar. En el tiempo de los Frente Amplio, el tipo de cambio se alineaba con lo que estaba pasando internacionalmente, no era una cosa de bajar y bajar la inflación a cualquier costo.
y esto realmente ha influido mucho en el tema productivo. Si uno mira, inflación que de todas maneras se mantuvo todo año tras año por debajo del 10%. sí, 7-8% Sí, fue nunca, creo que una sola vez fue la llegó media del Frente Amplio, sí, pero con un crecimiento y una creación de empleo muy importante. Sin embargo, acá, desde que comenzó a bajar la inflación, que la tenemos en 5% de la inflación en este momento, ¿no? Algo que, bueno, a ir cruzando el Río de la Plata andan también con esas perspectivas. Pero después, si querés, lo hablamos. Bueno, eso en lo productivo, bueno, hay unas cuantas cosas que recuperar. Sin duda que la demanda interna del Frente Amplio, si estuviera en el gobierno, es una de las cosas primarias que va a intentar levantar, ¿no? Y la investigación, que siempre fue asociada a la producción, que siempre fue un elemento directriz. Y en lo distributivo, bueno, hay problemas de pobreza, desigualdad. Fíjate vos que justamente esta baja de la inflación que opera con la baja del dólar, lo que beneficia es a los que consumen importados, es decir, beneficia a los que consumen prácticamente bienes de lujo o no tan necesarios, por decirlo de alguna manera. El que consume la canasta fundamental, la canasta esencial, este nivel inflacionario no lo afectó. Así que es un elemento de mayor desigualdad. Y inclusive el incremento del empleo, que operó con mucha informalidad y mucho subempleo, estuvo alineado a la baja salarial y otra vez afectando el tema de la igualdad. Salieron unas encuestas sobre cómo se distribuía ese aumento del ingreso de los hogares, y algunos economistas lo llamaron en el promedio se ahogan los petizos, y allí se veía claramente como todos los quintiles, es decir, los 20%, si lo vamos sumando, si vamos tomando los 20% del más pobre hacia arriba, el único que había aumentado y el que justificaba que aumentara el promedio era el último quintil. Claro. ¿Sí? Entonces, ese tema que para el Frente Amplio es un elemento central, el tema de la desigualdad, ¿no? Y bueno, y hasta el tema fiscal, que fue una de las banderas de este gobierno, tampoco. Está en el 4%, y 4 y algo por ciento, que es un 4% de 70.000 millones de dólares que es el PBI, ¿no? Así que 7 por 4, 28, tenemos 2.800 millones de dólares de déficit allí, para un Estado que en realidad, además de estar en esa situación, está más ineficiente, con empresas públicas más ineficientes. Los servicios esenciales que el Estado se compromete a brindar a la población, educación, salud, todos están con una ineficiencia terrible. El gasto en educación en relación al PIB también bajó, sí, sobre todo, bajó, calcúlese cómo se calcule. O sea, si tomamos el número que ellos dan, sí, la cifra que dan en el área de educación, ¿no? Todo lo que gastan desde Presidencia, Ministerio de Educación y Cultura, todos los ministerios en educación, más la educación primaria, media y secundaria, todo eso, según una cuenta que ellos hacen que no da, porque falta plata, cuando la sumás, la terminé sumando uno por uno fuera de la computadora porque no podía hacer, pero sí es. Te daba 4,7 del PBI. Sin embargo, realmente, cuando tú haces la suma correctamente, sumar 1 más 2 más 3 más 4, sumar, nos enseñaron en la escuela no es nada difícil, igual la computadora lo hizo también, te da el 4,3%. Hay una diferencia grande, una diferencia de 231 millones de dólares. Medio punto del PIB. Claro. Un poquito menos 4, sí 0,4, claro.
Pocho Tajam mencionó las empresas públicas y yo recuerdo muchísimo, creo que 2016, 2017, varios artículos de economiapolítica.uy sobre el rol, ¿no?, que tenía en un momento de recesión en la Argentina, de baja del Producto Bruto Interno en Brasil, y cómo en Uruguay se sostenía justamente, digamos, ahí un 1%, crecía el 1%, justamente por las empresas públicas, ¿no? O sea, por el rol, ¿no? Y digo, si no digo mal, si no recuerdo mal, digo, hoy no aporta, o sea, hoy no aporta un poco. ¿Cómo está más o menos ese tema? No, lo único, nada más y nada menos que cuando la crisis del 2014-2015. Ahí está. La aguantamos, la resistimos, no caímos como cayó todo el mundo. ¿Por qué? Por las empresas públicas. Sí, un gran papel. Y bueno, y el tema de la demanda interna que veníamos hablando hoy, que se logró mantener. Sí. Las empresas públicas hoy no tienen el papel relevante que tenían antes, sin ninguna duda. Por el contrario, digamos, filosóficamente el gobierno trata de que los servicios que implican las empresas públicas pasen a privados o dejen espacio de mercado hacia privado. A veces no es una privatización así en regla, por decirlo de alguna manera, pero sí el espacio se deja, ¿no? Claro. Con lo que ha ido pasando en Antel, que ahora sí sumó una cuestión central, porque, digamos, todo el esfuerzo que se hizo para instalar en todo el territorio nacional la fibra óptica, ahora prácticamente va a ser un elemento de competencia que van a tener a su disposición las empresas privadas, ¿no? De competencia con Antel. Eso sí es una cuestión realmente en importante. definitiva es una forma de privatización diferente. Como lo es también el tema del agua con el tema del agua con el proyecto Neptuno. Es decir, hay muchas cosas ahí en el cual las empresas públicas sin duda no están cumpliendo ese papel. Y vinculado a todo esto, no solamente a la empresa pública, y no son tiempos de reinversión como lo eran ellos, obviamente. Por supuesto. Claro. Vinculado al tema fiscal, el cuestión de la deuda es una cosa que salta muy sobre fuerte. todo en este último año. Muy fuerte. En este periodo, fíjate tú que en el 2019, Andrés, había quedado una deuda bruta, lo que se llama una deuda bruta, es decir, sin restarle los activos que tú tienes de garantía, ¿no? Eran de 37.259 millones de dólares. Hoy están 56.312. Es decir, un aumento casi de 20.000 millones de dólares. Es tremendo, pasó de 60% del PIB al 72%. Pero además no aumentó cuando tendría que haber aumentado en momentos de pandemia. Sí, claro. No, ahí se aplaudían con que no había aumentado ni el déficit ni la deuda en el año 2020. Aumenta después, 2020 y 2021. Aumenta en el 22 y en el 23. Sí. Eso es brutal. Sí, porque en realidad cuando van desembocando en el último año, y especialmente en el año electoral, aflojaron el gasto y bueno, otra vez a endeudarse, ¿no? Este es un elemento que para el gobierno que viene a nuestro juicio, aun cuando, si tú miras el tema riesgo país, encuentras a Uruguay en el primer lugar del continente, ¿no? Claro. Pero eso ya sabemos cómo se manejan las calificadoras, ¿no? Si, por ejemplo, tienen un gobierno en el cual están absolutamente convencidos de que no va a haber ninguna nacionalización o cosas por el estilo, aumento de impuestos, etcétera, etcétera, obviamente que esa calificación comienza a desligarse de los indicadores macroeconómicos. Si uno no entra en el eje del mal, le dan bien los indicadores. Exacto, es tal cual, ¿no? Entonces, bueno, ese tema de la deuda va a estar complicado.
y bueno, el Frente Amplio, sin duda, en caso de ser gobierno, va a tener que instalarse. De todas maneras, la estructura de esa deuda no es tan problemática, por suerte, ¿sí? Porque está más o menos a más de 5 años de plazo, en pesos, y mayormente son el sector financiero sí, pero residente. Entonces, que ahí es donde están las AFAP, con una deuda muy grande, ¿no? Muy grande. Pero en ese sentido la estructura es manejable. Lo que es complicado es el volumen, ¿no? Claro. El volumen está difícil y bueno, si la actividad económica no crece, sigue complicando la vida. Ahí está. Me gustaría meter ahí porque nos queda poco tiempo y acá de este lado del río y con algunos comunicadores en la República Argentina, sobre todo vinculados a la derecha, ¿no? Que ponen como casi como ícono de lo que está bien el Uruguay, ¿no? Y de alguna manera ponen el tema de la inflación como, bueno, o sea, ven que se puede manejar sin inflación un país y entonces digo, la inflación de por sí trae mejoras a las mayorías. La baja de inflación, ¿no? Una inflación cero, o sea, casi Uruguay la tiene 5% anual, decía hace un ratito. 5% sí anda más o menos en un 5 y se ha mantenido desde hace un tiempo en ese nivel, pensando que hace 1 año y medio estaba más de 9, ¿no? Claro. Así que fue una baja importante. Pero acá el tema, si baja o no baja la inflación, acá el elemento sustancial es el instrumento que se utiliza, ¿sí? ¿Por qué baja? El instrumento. Es decir, acá, por eso decíamos hoy, el instrumento que se utilizó fue el tipo de cambio, ¿sí? Es indudable. Y ese tipo de cambio no hace que todos se vean beneficiados con la caída de la inflación. Lo explicaba un poquito con el tema de la estructura del consumo, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, en el caso argentino, no soy especialista en el tema de inflación del caso argentino, pero hay una cosa clara, ¿sí? Que la inflación baja en Argentina al ritmo de la recesión, ¿sí? Es decir, que un elemento recesivo no genera una... O sea, una inflación. El mecanismo así medio esquemáticamente sería baja de los ingresos, los salarios, por tanto baja del consumo, por tanto baja de los precios. Ese sería más o menos la caída... como un problema de demanda. Medio que tal. Comentar lo de la crisis del 29. Y bueno, la crisis del 29 está casi calcado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en Argentina la bolsa de valores no es un elemento receptivo importante como lo fue en Estados Unidos. Pero en la crisis del 29 la actividad económica cayó un 30% y los precios un 25%. ¿Se imagina? Una deflación brutal. Una deflación de 25%, porque entonces cualquiera estaría diciendo que genial. No solamente llevamos a cero la inflación, sino que 25% menos. Bueno, eso fue desastroso, ¿no? Desastroso porque en realidad la inflación estaba respondiendo a una situación económica en particular. Y a un instrumento que, por lo que yo he visto en Argentina, que se está utilizando ahí a rajatabla, que es el tema monetario, y bueno, no hay peso para nada, ¿no? Los pesos están desapareciendo prácticamente. Sí, junto con el oro. De la circulación. Junto con el oro. ¿Y cómo? Junto con el oro. Desaparecen los pesos de los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras y el oro del Banco Central. Exacto. Y bueno, la escasez lo revalúa.
y el dólar va cambiando esa relación con el dólar, y nuevamente, como tenemos acá nosotros, ¿sí?, un peso revaluado, pero que no está sacando de la pobreza a la gente. Eso te lo puedo asegurar, Andrés. Claro. Está clarísimo, no nos queda más tiempo, el cierre es de ustedes, con lo que quieran agregar, con lo que quieran decir en estos últimos minutos. Gabriela, Héctor. Volviendo a cómo habíamos empezado, para 2025 va a haber una situación complicada en términos de recursos, en tema productivo, y como decíamos, pobreza y desigualdad aumentaron, se necesitan recursos, y no está muy disponible ese tema. Por lo tanto, va a haber una discusión muy fuerte por el tema de los recursos, pero tampoco nos ayuda el ámbito internacional, ¿verdad, Gabriela? Me iba a referir ahora, ¿no? A todo esto que estaba resumiendo muy apretadamente Héctor. Tenemos que sumarle un par de cosas. Por un lado, un ámbito internacional en crisis cada vez más periódicas y cada vez más agudas y en fin, que realmente con una inestabilidad brutal, por un lado. Por el otro, y que Uruguay no parece jugar a favor de nuestros vientos, la desintegración latinoamericana, porque lo único que nos podría permitir avanzar en ese mundo, ¿no? En ese mundo donde se están formando dos bloques, eso queda para otro programa, porque entonces ya si no se nos va muy lejos. Sería esa integración, y parece que no estamos jugando a eso, y bueno, lamentablemente cada vez jugamos, cada uno juega para sí mismo. Sí. Ahí está. No me lo dejaron pum para arriba el programa. Bueno, nosotros no hablamos de la guerra de Rusia y toda la OTAN, o Ucrania, o como le quieran llamar. Ni de Venezuela. Ni de Venezuela, exacto. Bueno, no, pero obviamente igual va a seguir el intercambio, así que vamos a continuar para intentar desarrollar, para intentar entender de estos temas, para, como dice ahí la bajada de economiapolítica.uy, desmitificar la economía política. Así que bueno, de alguna manera seguimos en ese camino. Les agradecemos un montón la participación, como siempre, y bueno, estamos en comunicación permanente. Dale, Andrés, un saludo a tus oyentes. Chau. Ahí está, pasó Gabriela Culti.